Muy buenas tardes, es un placer estar con ustedes este día y desde luego quisiera iniciar agradeciendo profundamente al doctor Cristian Domínguez Expósito por haberme invitado a participar en este congreso como representante de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es para mí un gran honor compartir el espacio con todas y todos ustedes y me gustaría iniciar señalando que he decidido titular mi presentación México entre Washington y Beijing, el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre minerales críticos como expresión de alineamiento estratégico y distanciamiento de China. Y pensé en este título precisamente porque parto de una premisa bastante sencilla. Los minerales críticos ya no pueden entenderse solo como insumos para la industria. Hoy también son instrumentos de poder, son indispensables para vehículos eléctricos, para baterías, para electrónica avanzada, para seguridad y defensa, pero además están insertos en cadenas de valor altamente concentradas. En el caso de las tierras raras, por ejemplo, sabemos que China mantiene una posición dominante en procesamiento y refinación y precisamente por ello en Washington ha cobrado mucha fuerza la lógica del friendshoring, es decir, la construcción de cadenas resilientes con socios considerados confiables para tratar de reducir al máximo los riesgos de sobredependencia en sectores estratégicos. Entonces, mi hipótesis es la siguiente: el Plan de Acción Estados Unidos-México sobre minerales críticos no debe leerse como un simple instrumento técnico para eventualmente fortalecer cadenas de suministro. Debe leerse más bien como un mecanismo de gobernanza geoeconómica mediante el cual Estados Unidos busca comprometer más a México en su estrategia de seguridad económica frente a China. Este proceso genera un doble efecto porque por un lado se eleva efectivamente el valor estratégico de México dentro del proceso de integración de América del Norte, pero por el otro va a reducir considerablemente su margen de autonomía si la integración se produce, como seguramente lo hará, bajo prioridades, reglas y estándares definidos principalmente desde Washington. Pero ¿por qué sostengo esto? Yo lo que les diría es que el plan va mucho más allá de la cooperación minera convencional. El documento, que es muy breve y se puede consultar en Internet de manera gratuita, establece la búsqueda de un nuevo paradigma para el comercio preferencial, especialmente de minerales críticos, y prevé discutir políticas comerciales coordinadas, incluyendo pisos de precios ajustados en frontera y además abriendo la puerta para un eventual acuerdo plurilateral vinculante. Y pues como era de esperarse, se van a incluir componentes como estándares regulatorios, cooperación técnica y regulatoria, coordinación de mapeo geológico, respuesta rápida a disrupciones, investigación y desarrollo. En ese sentido, el plan no organiza solamente los flujos de minerales, sino que más bien busca de alguna forma organizar el poder regulatorio, financiero y tecnológico en torno a una arquitectura regional de seguridad económica. Pero para entender por qué México es importante en esta ecuación, yo creo que es importante observar el lugar que ocupa en la economía norteamericana. De acuerdo con la Secretaría de Economía de México, en 2024 la inversión extranjera directa proveniente de Estados Unidos hacia México ascendió a más de 16 mil millones de dólares. Ello se suma que el comercio bilateral de bienes entre ambos países alcanzó alrededor de los 840 mil millones de dólares, lo que obviamente confirma la magnitud de su interdependencia económica. En este contexto, la principal exportación mexicana hacia el mercado estadounidense fueron desde luego los automóviles y otros vehículos diseñados principalmente para el transporte de personas. Y a ello se añade, según el INEGI, que en 2024 México produjo casi 4 millones de vehículos ligeros, de los cuales se exportó casi el 90% al mercado estadounidense. Entonces, como podrán advertir, estos datos muestran que la centralidad de México no es hipotética, sino que más bien está asentada en una integración manufacturera profunda, particularmente en el sector automotriz, que es precisamente uno de los grandes consumidores futuros de minerales críticos y baterías. Ahora bien, cuando nosotros revisamos la literatura sobre la industria de vehículos eléctricos, se confirma que al menos entre 2019 y 2023 había en México 48
proyectos de inversión en la cadena de producción de vehículos con estas características, lo cual pues responde a una combinación de factores que desde mi perspectiva va más allá del nearshoring tradicional, porque tenemos las reglas del TEMEC, tenemos las tensiones entre Estados Unidos y China, objetivos climáticos de Washington, incentivos fiscales para la compra de este tipo de vehículos y capacidades productivas localizadas en México. Entonces, yo creo que México está emergiendo como un hub estratégico de la industria regionalizada de vehículos eléctricos en América del Norte y al mismo tiempo, pues está fungiendo como una plataforma para precisamente reducir la dependencia respecto de cadenas dominadas por China. Y esto es importante porque permite ver precisamente que el plan sobre minerales críticos pues no aparece en el vacío, se ha construido sobre una reconfiguración productiva que ya venía avanzando. Sin embargo, yo creo que es importante dejar de lado las lecturas simplistas y mencionar que México, desde mi perspectiva, no está rompiendo sus relaciones con China ni puede hacerlo fácilmente. Hay una gran dependencia de las importaciones de productos chinos. Más bien lo que está ocurriendo es un distanciamiento selectivo en aquellos sectores que, de acuerdo con Estados Unidos, son sensibles. Los datos oficiales muestran, por ejemplo, que la relación económica con China sigue siendo muy relevante, aunque obviamente distinta a la que México mantiene con Estados Unidos. Por ejemplo, en 2024 el comercio entre México y China ascendió a casi 140,000 millones de dólares. La principal exportación de México hacia China fueron los minerales de cobre y sus concentrados, con aproximadamente 2.300 millones de dólares, mientras que la principal importación fueron los teléfonos, ascendiendo a casi 9.500 millones. Además, la inversión extranjera directa china hacia México alcanzó los 710 millones de dólares, obviamente muy por debajo de la proveniente de Estados Unidos. Es decir, China sigue siendo un actor central para México, sí, pero la relación está menos anclada en la integración manufacturera profunda y más en patrones asimétricos de comercio e inversión. Esto que ocurre ha sido denominado en no pocas ocasiones como de-risking. Sin embargo, creo que es importante precisar que no equivale automáticamente al desacoplamiento total. Autores como Yu, Crochet y Wang subrayan que tratar a China como el riesgo puede conducir a políticas disruptivas y que en muchos segmentos de minerales críticos China sigue siendo un actor ineludible por su peso en refinación y en procesamiento. Esto desde luego que no elimina el hecho de que Washington busque diversificar, pero sí obliga a reconocer que la reorganización de cadenas no supone una desvinculación plena respecto de China, sino una competencia por reducir lo que podríamos llamar vulnerabilidades sin poder prescindir de inmediato del nodo chino. Y es precisamente en esta tensión donde México se mueve entre la presión por alinearse con América del Norte y la persistencia de la centralidad china en ciertos eslabones de la cadena global. En el caso del litio mexicano, por ejemplo, revela los límites de la autonomía nacional. La reforma de 2022 declaró al litio como recurso estratégico, creó la empresa estatal Litio MX y buscó de alguna forma reforzar la soberanía estatal sobre su explotación. Pero lo cierto es que dicha política pues ha tenido resultados bastante limitados porque la extracción sigue estancada, los principales proyectos están actualmente en disputas jurídicas y la nacionalización ha funcionado más como una estabilización simbólica de fuerzas en pugna que más que una verdadera estrategia industrial consolidada. Autores como Hernández Westphal, Liman, de Anda Márquez muestran además que este proceso estuvo atravesado precisamente por tensiones entre grupos mineros nacionales, sociedad civil y demandas de la industria automotriz estadounidense, lo que nos permite afirmar que sin un marco estratégico integral, México corre el riesgo de desarrollar una cadena vulnerable, tecnológicamente dependiente y desde luego ambientalmente muy frágil. Por eso el punto importante no es únicamente si México se acerca más a Washington o se aleja parcialmente de Beijing. La cuestión verdaderamente estratégica es si México será capaz de convertir esta coyuntura en una estrategia propia de desarrollo.
Si nosotros analizamos algunos textos sobre minerales críticos y política industrial, pues se insiste precisamente en que la riqueza mineral por sí sola no produce poder. Es en ese sentido en el que se plantea que lo más importante es construir capacidades de procesamiento, refinación, encadenamientos productivos, innovación, formación de proveedores, infraestructura, gobernanza socioambiental. Si México no avanza en esa dirección, puede volverse un territorio funcional para el reordenamiento norteamericano, es decir, útil para asegurar acceso, ensamblar manufacturas y cumplir objetivos regionales, pero obviamente en detrimento de beneficios que podría tener México si capturara de manera plena el valor, la tecnología y llevar a cabo una política de autonomía decisional. Con base en todo esto, se puede sostener precisamente que el plan de acción del que les he hablado, pues expresa efectivamente un alineamiento estratégico creciente de México con la agenda de seguridad económica de Estados Unidos y al mismo tiempo un distanciamiento selectivo respecto de China, sobre todo en sectores considerados sensibles. Pero ese alineamiento, si me lo permiten decir, no debe confundirse con una estrategia mexicana acabada. Hoy México tiene más centralidad geoeconómica, sí, sin duda, pero centralidad no es sinónimo de autonomía. La diferencia entre ambas va a depender precisamente de que el país logre utilizar esa coyuntura para negociar desde una posición de agencia o si finalmente termina consolidándose solo como un engrane más del reordenamiento estratégico de América del Norte. Por eso es que yo concluiría mi intervención señalando que México no está simplemente eligiendo entre Washington y Beijing, porque consciente o inconscientemente se están redefiniendo las condiciones de su inserción internacional en una etapa pues que está claramente marcada por la competencia sistémica, la transición energética y la securitización de la interdependencia. Y este desafío no es menor. Lo que se tendría que evitar es precisamente que la nueva importancia estratégica de México pues se traduzca en una nueva dependencia. Solo así se podrá pasar de ser un mero espacio funcional que aprovechan otros actores a realmente ser un actor con capacidad real de decisión en una nueva economía política de América del Norte, particularmente de cara a la revisión del TEMEC prevista para julio de este año. Yo con esto terminaría mi presentación. Dejo aquí mis redes sociales para cualquier contacto y desde luego nuevamente expresar mi agradecimiento por la invitación y por permitirme presentar algunas ideas con todas y todos ustedes.